Yo no sabía que una casa podía volverse un campo minado hasta la noche en que descubrí que mi silla de ruedas había desaparecido. Si das un paso fuera del sofá te vas a romper, me repetía en la cabeza mientras contaba la respiración como me enseñó el neurólogo. No era solo miedo, era cálculo frío. A las 20:37 del sábado 18 de marzo de 2023, con la pierna izquierda ardiendo y los dedos del pie derecho entumecidos, entendí que alguien me había quitado algo que, para mí, equivale a mis piernas. Y lo hizo con la intención de demostrarle al mundo que yo estaba mintiendo. Antes de que te cuente cómo se encendió ese incendio, te pido un favor que me cuesta, pero que necesito hacer ahora, justo cuando estás conmigo y tu atención está clavada en esta historia. Si te gusta escuchar historias reales contadas sin maquillaje, suscríbete y activa la campanita. La mayoría de los que pasan por acá no están suscritos, y tu clic hace que pueda seguir contando esto con calma y honestidad. Listo. Seguimos. Me llamo Alex, tengo 14 años, y tengo enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, CMT para los médicos, esa cosa neurológica para los que no quieren aprender su nombre. Me la diagnosticaron el 11 de agosto de 2021, en el Hospital General, Consultorio 3, después de un estudio de conducción nerviosa que me dejó los gemelos vibrando como si me hubieran enchufado a una batería de auto. La doctora Pinto me miró con una mezcla rara de profesionalismo y compasión y le explicó a mi papá que habría días en que caminar sería una cuesta empinada, y otros en los que iba a necesitar la silla para ahorrar energía o evitar caídas. No es mortal, dijo, pero es persistente. Mi madre lo sabía de memoria, la suya fue una variante más agresiva. Murió cuando yo tenía 10 años, el 4 de mayo de 2019, no por la enfermedad, sino por algo de lo que no quiero hablar ahora. El resultado fue el mismo. Nos quedamos mi papá y yo, con una casa llena de fotos que parecían ventanas y una ausencia que era un cuarto más. Mi padre se llama Daniel. Siempre tuvo manos de mecánico aunque sea abogado, manos que arreglan tostadoras y bicicletas, manos que huelen a jabón blanco y aceite 10W40. A los 2 meses del diagnóstico, llegó con una silla de ruedas ligera, plegable, aluminio cepillado. No es una condena, es una herramienta, me dijo. La guardábamos junto al aparador, a 1 metro del sofá, con el freno puesto como si fuera una promesa de que, si la necesitaba, iba a estar ahí. Y así era. Hasta que apareció ella. Ella es Katie, aunque en los papeles firmó como Catherine cuando se casó con mi papá. Entró en nuestras vidas el 22 de marzo de 2023, primero como una amiga, después como alguien con quien salgo, más tarde como mi pareja, y finalmente, el 3 de febrero de este año, como mi esposa. Podría decir que la odié de inmediato, pero no sería verdad. Al principio solo me desconcertó su manera de olfatear los cuartos como si estuviera tasando recuerdos. Todo lo medía, los manteles, los marcos, el orden de los platos en la alacena. No es una metáfora. El 14 de mayo de 2023 sacó todas las tazas, las apiló en la mesa y anunció que el color influye en el ánimo y que el verde menta frente a la ventana invita a la esperanza. Le dije que para mí una taza es una taza, y ella sonrió como quien mira a un niño que no entiende una regla obvia. Desde ese día supe que con Katie habría que explicar lo obvio. Para complicar el plano, Katie tenía 2 hijos, Ray, de 17, y Gina, de 15. Los veía los fines de semana. Ray es alto, de hombros anchos, con esa gravedad de quien aprendió a ser hermano mayor a fuerza de necesidad. Gina es todo lo contrario, rápida, atenta, con un humor que te afloja los nudos. Si te digo que ellos me salvaron más de una vez, es literal. La fricción con Katie comenzó sutil. ¿Segura que necesitas la silla para ir al centro comercial? Son 600 metros. ¿Probaste caminar la mitad y ver cómo te sientes? A veces el cuerpo responde cuando la mente se atreve. Al principio pensé que era ignorancia. Luego entendí que era otra cosa, la necesidad de imponer un relato en el que mis límites no existieran porque su plan no tenía lugar para ellos. Mi mamá siempre dijo que hay gente que intenta mover muebles en una casa ajena para ver si la casa es suya. Katie movió muebles, horarios, fotos. Un viernes, sin avisar, bajó de la pared la foto en la que mis padres bailaban en la boda de unos amigos. La encontré en una caja, envuelta en papel de diario junto a la vajilla de porcelana. Estamos redecorando. Alex, no es personal,
dijo. Pero era personal. Esa noche, la del sábado 18 de marzo, estábamos los 4 en casa. Papá había salido de urgencia a una reunión con un cliente, vuelo de las 17:05 a Córdoba, regreso a las 21:50. Katie estaba en el jardín atendiendo sus plantas. Ray y Gina habían venido a pasar el fin de semana. Estábamos viendo un video de stand-up cuando sentí el latigazo en el peroné. Si conoces el CMT, sabes de qué hablo. Es como si una cuerda invisible te apretara el músculo y te dijera hasta acá llegaste. Miré el costado del aparador, donde siempre estaba la silla, y vi vacío. No el vacío poético, el hueco literal, el piso limpio, el rodal a la vista. Ray, ¿la moviste?, pregunté. No, dijo él, y ya se estaba levantando. Gina, revisa el pasillo, pedí, porque mi voz se había puesto fina. Revisamos la sala, el comedor, la entrada. Nada. Para mí, levantarse del sofá en una crisis fuerte es apostar. Puede salir bien, puede salir con fractura. Respiré por la nariz, conté 4 tiempos, exhalé en 6. El instructivo que te dan en terapia. Calma, ancla, foco. Tráiganla, pedí, como quien pide un vaso de agua en mitad de un incendio. Fue Gina quien lo dijo primero, desde la puerta corrediza hacia el jardín. Katie, ¿viste la silla de Alex? Silencio. Luego, la voz de Katie. Sí. ¿Dónde está?, dijo Ray. La escuchamos acercarse. Entró con los guantes de jardinería puestos, el pelo recogido en una cola que quería parecer casual. Se quedó de pie frente a mí, con el sol a la espalda como si la escena necesitara iluminación dramática. La saqué, dijo, y sonrió. ¿Cómo que la sacaste?, pregunté. Y miré hacia la calle, como si mi silla fuera a pasar frente a la ventana manejada por un ladrón torpe. Alex, cariño, dijo con esa voz de maestra de yoga de Instagram, ¿estás lista para dejar la silla? Es una muleta mental. Si sigues usándola cada vez que te duele, tu cuerpo jamás aprenderá. Esto no es aprender, dije. Es un nervio que conduce mal. Es una narrativa que te limita, replicó ella, y lo dijo como si acabara de citar un paper científico. Ray dio un paso adelante. Devuélvela. No, Katie no parpadeó. Se quitó un guante, después el otro. Siempre hace eso cuando quiere que sus palabras parezcan quirúrgicas. Hoy vamos a comprobar algo. Si Alex realmente no puede caminar, habrá una caída. Si puede, quedará claro que exagera. ¿Estás escuchándote?, dijo Gina. Esto es cruel. Esto es amor duro, contestó. Yo no voy a ver cómo se destruye por algo que puede revertirse con voluntad. Además, y acá subió el volumen, no voy a permitir que manipule a mi esposo con un papel de víctima que aprendió de su madre. No sentí el golpe, pero escuché el silencio. En una casa, a veces el silencio es el sonido más estruendoso. Gina abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Retirá lo que dijiste de mi mamá, dije. Me tembló el labio. Odio que me tiemble el labio cuando quiero que me crean. No tengo nada que retirar, dijo Katie, y clavó los ojos en mí. Hoy vas a caminar. Ray la miró como si se le hubiera revelado un algoritmo, lento, desconfiado, con un asco de esos que te encogen los hombros. Voy a llamar a papá, dijo, y sacó el teléfono. Llama, dijo Katie. Así también le contamos que su hija puede, si deja el show. Gina saltó el respaldo del sofá para ponerse a mi lado. Me agarró la muñeca. Alex, yo te subo a Ab. No te moves. No te atrevas, dijo Katie, ahora con otra voz, la de la amenaza envuelta en sonrisa. Si me desafían, agarro el auto y me llevo las llaves de la puerta de acceso. ¿Quieren eso? ¿Dónde está la silla?, pregunté. Solo decime dónde está y la conversamos después. Está donde tiene que estar, dijo. Lejos de ti. Ahí lloré. No por miedo. Yo sé llorar sin ruido, como si el llanto fuera un mecanismo para enfriar el motor. A mí el dolor me hace llorar para bajar presión, para no desmayarme. Me limpié con la manga. Ray, susurré. Al cuarto. Por favor. Quería estar en un lugar con paredes cerca, con la cama a un paso. Ray me cargó.
No es fácil admitir la escena, pero fue así. Me sostuvo como se sostiene a alguien que confías que no se va a romper. Gina caminó al lado, insultando en voz baja, como si cada palabra fuera un clavo que tenía que sacar de la madera. Esto no queda así, dijo Ray desde el pasillo. Katie se cruzó de brazos. Tampoco ustedes van a quedarme insultando en mi casa. Esta no es tu casa, respondió Gina, y cerró mi puerta con firmeza. En la penumbra del cuarto, Ray me acomodó en la cama. El ventilador del techo daba vueltas despacio, disonante con mi pulso. Te traigo agua, dijo Gina. ¿Querés hielo? Sí, dije, y me escuché a mí misma con esa voz extraña que aparece cuando el dolor te aprieta el cuello y te suelta apenas para que puedas terminar la frase. Mientras Gina iba y venía, marqué a papá. Me atendió con voz de aeropuerto, ese eco de anuncios mezclado con ruido de talones. Decime. No encuentro la silla, dije. Katie la sacó. Silencio. Voy para allá, dijo, sin adornos. ¿Tenés el vuelo de las...? Empecé, y él cortó. Cuando Daniel dice voy, es un vector, no una hipótesis. Lo que pasó en el medio fue una guerra fría de paredes. Ray y Gina se quedaron en mi cuarto. Katie golpeó 2 veces la puerta y luego se escuchó el movimiento en la planta baja. Cajones, armarios, el sonido de una caja que se cierra con cinta. A las 21:16 sentí la vibración del teléfono. Papá, a 20 minutos. A las 21:38, puerta principal. A las 21:39, pasos firmes por el pasillo. A las 21:40, mi padre en el marco, la corbata en el bolsillo, el cuello de la camisa abierto, el cansancio en los ojos pero las manos otra vez listas para arreglar lo que hubiera que arreglar. ¿Estás bien?, me preguntó, y antes de que yo contestara ya me estaba acomodando una almohada detrás de la espalda. Me duele, pero estoy, dije. ¿Dónde está? Su mirada dio un giro rápido por la habitación, buscando la silla como un perro busca la pelota que sabe que existe. No lo dice, respondió Gina. Dice que es para que Alex camine. Papá salió del cuarto con el cuerpo de quien entra a una sala de audiencias. Escuchamos el diálogo, primero bajo, luego alto, luego muy alto. No pude distinguir las palabras, pero hay palabras que no hace falta oír. El devuélvela suena como un golpe sobre la mesa, el esta es mi hija suena como el chasquido de una cuerda que se tensa, el no vuelvas a nombrar a su madre suena como un candado que se cierra. A las 22:07, silencio. A las 22:10, papá volvió al cuarto con una silla de ruedas que yo no veía desde 2020, la de mi madre, la de repuesto. La única vez que le dije no la quiero usar fue un día que tropiezo y me sangran las rodillas. Papá la guardó con cuidado detrás del ropero, por si acaso. Por si acaso, repitió, como si me leyera el pensamiento. Perdón por no recordar que estaba. No es tu culpa, dije. Y me lo creí a mitad, que es mejor que no creerlo nada. Dormí a saltos. A las 23:11, la puerta del cuarto principal se cerró de golpe. A las 23:13, escuché la puerta de la sala. A las 23:14, otra vez silencio. A las 23:16, papá, Ray y Gina entrando a mi cuarto. Ya está, dijo Daniel, con esa voz opaca con la que se cierran capítulos. ¿Qué, ya está?, pregunté. La invité a irse, dijo. Mañana hablo con el abogado. Esto no es compatible con vivir en paz. Ray y Gina se miraron entre ellos y después a mí. Nosotros te contamos todo lo que sabemos, dijo Ray. Alex no está inventando. Y hay más. ¿Más?, pregunté, y vi a mi papá apretar la mandíbula, movimiento casi imperceptible que siempre le adivino cuando procesa información que duele. Gina respiró hondo. Mamá tiene antecedentes. ¿Con papá? Con mi papá. Hubo líos. Visitas supervisadas. Terapia. No lo dijo todo. Se hizo tarde. La casa quedó hueca como después de una mudanza. Me dormí con la sensación de estar en una estación de tren vacía, sabiendo que al día siguiente iba a haber ruido. Y lo hubo. El domingo temprano, 7:52, papá ya estaba con café y computadora. Supe, por cómo usaba el mouse, que estaba escribiendo a su colega de lo familiar. A las 10:05, sonó el timbre. Nadie abrió. A las 10:07, un mensaje,
No puedo creer lo que estás haciendo, Daniel. A las 10:09, otro, te amo, esto no puede terminar así. A las 10:22, otro, hablamos a las buenas o a las malas. Papá dejó el teléfono boca abajo. No voy a responder hoy, dijo. Ni mañana. Ni pasado. Y esa frase fue más sólida que cualquier candado. Si a esta altura estás respirando al ritmo de la historia, te pido otra cosa, déjame un comentario contándome si alguna vez te hicieron dudar de tu propia verdad. Leerlos me ayuda cuando esto se pone cuesta arriba, y a otros les puede servir ver que no están solos. Y sí, si aún no te suscribiste, este es un buen momento. Seguimos. El lunes 20 de marzo fui al colegio. Decir fui es un verbo con truco. Rey me acercó en su moto. Gina nos abrió paso en la entrada porque el conserje es un ogro amable que la adora, y yo avancé con la silla como quien empuja una mochila muy pesada para llegar a un aula que no cambia aunque uno cambie. En el primer recreo, vi a Katie a través de la reja de la entrada, hablando con el de seguridad. Quise creer que estaba pasando por ahí. No lo estaba. Alex, dijo, cuando la tuve a 1,5 metros, ven un segundo. No puedo salir de la escuela, respondí. Esto nos compete a ti y a mí, dijo, y sonrió. Esa sonrisa suya que parece comprensiva hasta que te das cuenta de que es una cuerda. No, dije. Todo lo que tengas que decir, decíselo a mi papá. O mejor, a su abogado. Qué graciosa, contestó, y se inclinó. Susurró, no me vas a ganar con tus lagrimitas. Soy más fuerte que eso. Esta no es una competencia, dije. Claro que lo es, replicó. Tú empezaste cuando decidiste que yo no podía ocupar un lugar en esa casa. No seguí. Hay discusiones que son trampas con señuelo brillante. Me volví al patio. Sentí su mirada clavada en la nuca como una moneda fría. Esa tarde, papá imprimió 3 papeles. Los puso sobre la mesa como se despliegan mapas. Uno es la denuncia por la silla, dijo. Otro es una medida de restricción temporal para que no se acerque a vos. El tercero es la demanda de divorcio. Si esto se puede arreglar en terapia, se verá. Pero los límites primero. Firmó. Yo pensé en las cosas que mi padre no firmó en su vida, por miedo, por duda, por prudencia. Ese día, no dudó. Pasó una semana rara. Rey y Gina iban y venían. Katie mandaba mensajes a horas imposibles. El jueves 23, a las 22:41, vino a golpear la puerta con fuerza. No la abrimos. Gritó. Dijo cosas que no vale la pena repetir, salvo una, no voy a firmar nada. Papá tomó el teléfono. Si no te vas, llamo a la policía. Ella lloró, gritó mi nombre, dijo que yo manipulaba a su padre porque aún lloraba por mi madre. Ahí papá golpeó la madera con la palma abierta, no vuelvas a mencionar a Laura. Esa fue la primera vez que escuché su nombre en la boca de mi papá en un conflicto desde que murió. Me dolió y me alivió a la vez. La vida siguió, porque la vida insiste. Cálculo, historia, biología. Las ruedas de la silla chirriaban los lunes y los viernes, señal de que había que aceitar, pero Grecia y las mitosis no preguntan por lubricantes. A fin de mes, un sobre, citación a mediación, fecha 3 de abril, 9:30, Centro de Resolución de Conflictos. Papá fue con su colega, una mujer de voz baja que decía vamos por partes. Katie llegó con un abogado elegante, corbata azul, barba impecable. Me enteré por el resumen que mi padre me contó después. Ella pidió disculpas si se interpretó mal lo de la silla. Dijo que quería ayudarme a salir adelante. Ofreció que fuéramos a terapia de familia, pero condicionó todo a que quitáramos las fotos de mi madre porque impedían la sanación. Papá se levantó de la silla de mediación. Nos vemos en el juzgado. No gritó. No necesitaba. En paralelo, pasaba algo que ahora sé que fue decisivo. Gina y Rey dejaron de hablar con su madre. Se cansaron. No voy a contar sus detalles porque no me pertenecen, pero los resumo así. La acusación constante cansa, las reescrituras de la realidad cansan, la competencia por ser quien sufre más cansa. Cuando la mediación encalló, Katie buscó otra vía, el padre de Gina y Rey. El 17 de abril, presentó una denuncia diciendo que los maltrataba,
que necesitaba custodia de emergencia. Lo supe una semana después, en el patio del centro comercial, cuando Gina dejó el vaso de limonada sobre la mesa y dijo: «Mamá denunció a papá. Dice que me gritó y me empujó. No pasó. Presentó chats falsos. Entregamos mi teléfono a la policía». Rey no la miraba. Miraba el piso, las líneas blancas del estacionamiento, las grietas que el sol abre en el asfalto. Todo por tener algo donde ganar, dijo. A veces uno tiene ganas de venganza. No te voy a mentir. Fantaseé con ver a Katie pedir perdón en público, con que un juez le marcara un límite que ni su abogado pudiera gambetear. Pero cuando veía a Gina morderse el labio para no llorar y a Rey hablar con el padre por altavoz diciendo tranquilo, va a salir todo, entendía que la venganza es un lujo caro. Lo que yo quería era justicia. El chasquido llegó de un lugar que no esperaba. La investigación sobre la denuncia falsa avanzó rápido porque, por alguna razón que desconozco, el comisario adjunto que recibió la causa tenía un hijo con CMT. Me lo dijo en una charla rara, esas que pasan en pasillos de edificios públicos donde el tiempo se detiene y el olor a lavandina es demasiado fuerte. Perdón si me meto, me dijo, pero sé lo que es que te digan que es psicológico. No lo es. Ustedes conocen su cuerpo mejor que nadie. No necesité que me lo jurara. La denuncia se cayó. Fue desestimada por falta de mérito y presunción seria de falsificación de evidencia. Y ahí vino la condición. Para no afrontar cargos, Katie debía internarse voluntariamente en un centro de salud mental por evaluación y tratamiento. La primera vez que escuché internación me imaginé paredes acolchadas y batas azules. Después entendí que la palabra también puede significar pausa forzada para pensar. Aceptó. Se fue con sus padres, de quienes yo sabía poco, los vi una vez en la boda, gente educada, triste a su manera. La casa, nuestra casa, respiró. Cambia el aire cuando sacas un objeto pesado que estaba mal puesto. El divorcio, mientras tanto, siguió caminando como caminan las cosas en el sistema. Lento, a veces hacia atrás, a veces en círculos, hasta que un día, 9 meses después, el 12 de diciembre de 2023, el expediente se cerró. Papá llegó con la resolución en la carpeta, no habría pensión. En el punto 4 decía, textual, que la sustracción del dispositivo de movilidad de la menor Alex Dr. constituye acto de violencia simbólica y material, y ordenaba restituir el valor de la silla no recuperada, más una multa. Nunca supimos a dónde la llevó, dijo papá, y por un instante se le quebró la voz. Lo abracé. Por él. Por mí. Por la silla. Por todo. Tal vez te preguntes si desde entonces todo fue liso. No lo fue. Hay noches en que el cuerpo me recuerda que hay cables pelados por dentro. Hay mañanas en que me levanto con liviandad y me creo invencible, y otras en que me siento una estatua. Hay mensajes que no llegaron pero que imagino, y otros que llegaron y borramos. Rey y Gina son mis amigos. No les digo hermanastros porque la palabra me queda grande y, a la vez, corta. Vamos al cine, comemos helado, me empujan la silla en bajadas empinadas porque dicen que así ahorro frenos. A veces imagino cómo sería que mi madre viera esto. A Daniel cocinando tacos un domingo, a mí corrigiendo apuntes de biología con ruedas que chirrían menos, a 2 adolescentes cuidándonos como si fueran guardaespaldas voluntarios. Me gusta imaginar que mi mamá está orgullosa. La pérdida no se cura, se aprende a llevar. Un martes de febrero de este año, 1922, papá me dijo que está saliendo con alguien. No me pidió permiso, pero me lo dijo como si yo fuera a dárselo. Se llama Paula, dijo. La conocí en un curso de cocina. Me mostró una foto. Sonreía sin exhibir los dientes, con un chaleco de Jan que parecía prestado por su hija. Le dije que me alegraba. Era verdad. Le dije que lo tomara con calma. También era verdad. Él asintió. No voy a repetir viejos errores, dijo. Yo asentí. Después, me pregunto si la vida es eso, aprender a no repetir viejos errores con personas nuevas. Hay algo que no te conté, y es la parte que me obliga a mirarme al espejo sin excusas. Hubo un momento en que dudé de mí. Fue la madrugada del 21 de marzo, 3:14, cuando la casa estaba tan callada que escuchaba mi respiración rebotar en la pared. Me levanté de la cama. Di 3 pasos sin la silla.
El pie derecho se arrastró un poco. El izquierdo flaqueó. Me apoyé en el respaldo de la silla de repuesto y pensé, ¿y si puedo más de lo que digo? No era una pregunta honesta. Era un eco de lo que me había tirado por encima Katie. Volví a sentarme. Anoté en una libreta, puedo más de lo que digo, pero no más de lo que puedo. Me lo repito de vez en cuando. Es mi línea de meta personal, empujar, sí, romperme, no. Vino otra escena que no esperaba, el día que nos cruzamos a Katie saliendo del centro de salud mental. Fue el 30 de enero, 16:55, sol en ángulo. Ella estaba con su madre. Caminaba lento, sin ese envión de superioridad que lleva a veces la gente que quiere ser un huracán. Nos miró. Bajó la cabeza. No me dijo perdón. No le dije te perdono. Me sostuve de los aros de la rueda y avancé. Pensé en la venganza otra vez, no la quise. Elegí la justicia que ya había llegado y el silencio que nos permitía seguir. Si hasta acá sentiste que estabas en la sala conmigo, que escuchaste los golpes en la puerta, que viste el hueco donde debía estar mi silla, te pido un último empujón. Deja tu like y comparte este video con alguien a quien le haga falta recordar que su verdad cuenta. Y si te quedó algo dando vueltas, una duda, una bronca, una historia parecida, escríbela. Este canal es, en parte, para eso, para no tragarnos solos lo que pesa. Pero no quiero cerrar todavía. Quiero contarte el clímax, ese momento en que todo se definió con una frase que todavía escucho. Fue en la audiencia de mayo, cuando el juez le preguntó a Katie por qué retiró la silla sin consentimiento. Ella dijo, para ayudarla. El juez la miró por encima de los lentes, apoyó el bolígrafo y dijo, quitarle a alguien su herramienta de autonomía no es ayuda, es control. Esa frase partió la sala en dos. Papá me apretó la mano. Yo sentí que alguien por fin le ponía nombre a lo que nos había ahogado tantos meses. Después viene el epílogo, que no tiene fuegos artificiales, pero tiene algo mejor, rutina. Levantarme a las 6:40. Café con leche. 2 tostadas con mermelada de durazno. Ejercicios de tobillos que me enseñó la kinesióloga, 15 repeticiones, 3 series. La silla esperando junto al aparador. El freno bien puesto, como una promesa. El timbre de las 7:30. Gina mandando un meme al grupo que se llama Los Tres Mosqueteros y un papá. Rey mandando el pronóstico del tiempo, porque odia la lluvia y las rampas mojadas. Daniel diciendo que llega tarde, que la licuadora se rompió y que él la arregla. Y la foto de mi mamá otra vez en la pared, esta vez con un marco que elegimos los tres. La regla es simple, nadie en esta casa vuelve a moverla sin que lo charlemos. Cierro con algo que me cambia la manera de pensar cuando me enojo por lo que pasó. Venganza versus justicia, verdad versus manipulación, poder versus debilidad. Aprendí que la venganza es ruido y la justicia es un compás. La verdad es lenta pero constante y la manipulación necesita gritar para no caerse. El poder sin límites es debilidad disfrazada y la debilidad que reconoce su límite es una forma de poder. Si hoy puedo contártelo así, con fechas y horas y olores, es porque elegí, una y otra vez, no responder con el mismo veneno. Si esto te dejó algo, quédate cerca. Suscríbete, comenta, compartí. No porque un algoritmo lo diga, sino porque, quizá, alguien más necesita oír que no está loco, que no está fingiendo, que su silla, la que sea, literal o figurada, no es un capricho. Es su derecho a moverse por el mundo sin pedir permiso. Y a quien quiera quitarla para ayudar, que le quede claro, ayudar es preguntar dónde duele y sostener del codo, no patear el bastón para ver si se cae. Yo ya viví lo otro. No se lo deseo a nadie. Cuando todo terminó, yo pensaba que la calma iba a instalarse como un huésped definitivo en la casa. Pero no. Lo que no te cuentan es que el silencio, cuando llega después de un conflicto tan violento, no siempre es paz, a veces es un silencio cargado, denso, lleno de preguntas que nadie se anima a pronunciar en voz alta. Era como si los muros de la casa siguieran temblando, aunque Katie ya no viviera entre ellos. Papá intentaba disimular. Se levantaba temprano, iba a la oficina, volvía con una sonrisa armada como quien se pone una máscara frente al espejo antes de entrar a escena. Cocinaba, me ayudaba a subir a la silla, hablaba con Gina y Rey por teléfono todas las noches,
pero yo le veía los ojos. Había tristeza ahí. No solo porque el matrimonio se había roto en tiempo récord, sino porque en el fondo, y aunque yo no quisiera admitirlo, él sí la había querido. Y cuando uno quiere de verdad, no se suelta de un día para el otro, por más razones que haya para hacerlo. Yo, por mi parte, vivía con una mezcla rara, alivio porque ella ya no estaba, y culpa porque sentía que, de algún modo, yo había sido la chispa que encendió todo. A veces me preguntaba, ¿y si me hubiera callado? ¿Y si no le decía nada a papá? ¿Seguiría ella aquí? ¿Él estaría más feliz? Me costaba dormir, y cuando lo lograba, soñaba con pasillos interminables, con ruedas que desaparecían, con voces que me acusaban de fingir. Me despertaba con la respiración cortada, como si hubiera corrido una maratón que mis piernas nunca me permitirían. Y ahí aparecía papá. Siempre. Como un faro que no se apaga. Una vez, a las 3:20 de la madrugada, me encontró sentado en el suelo porque me había caído al intentar llegar al baño sin la silla. Me abrazó, me levantó, me acomodó en la cama y me dijo, «Nunca vuelvas a pensar que es tu culpa. Nunca. Si alguien no sabe amarte como sos, ese es su problema, no el tuyo». Esas palabras me dolieron y me curaron a la vez. Porque sí, yo la odiaba. Odiaba a Katie por hacerme sentir un fraude. Por usar mi enfermedad, mi dolor, como arma. Por hablar de mi mamá como si hubiera sido un fantasma manipulador y no la mujer que me enseñó a amar la vida incluso desde una cama. Pero a la vez, ver a mi papá derrotado, con los hombros caídos después de cada audiencia de divorcio, me hacía desear que las cosas hubieran sido diferentes. El proceso judicial se convirtió en un calendario de fechas subrayadas en rojo. 3 de abril, mediación fallida. 27 de mayo, primera audiencia. 12 de diciembre, sentencia firme. Cada una de esas jornadas era un combate en un ring invisible, y yo, con 14 años y una enfermedad que me robaba fuerza de los músculos, me convertía en el espectador más involucrado de todos. En mayo, cuando entramos al juzgado, el aire olía a papeles viejos y a café recalentado. Katie estaba sentada con su abogado, que parecía sacado de una revista de moda, tan perfecto que hasta el nudo de su corbata parecía hecho por una máquina. Ella lloraba sin lágrimas, con ese llanto seco que no moja el pañuelo, solo llena el aire de ruido. El juez, un hombre de cejas gruesas y manos grandes, escuchaba en silencio. Yo estaba sentado con mi silla de repuesto, la de mi madre, esa que me hacía sentir acompañado por ella de alguna manera. Cuando Katie habló, me apuntó con el dedo. Él no está enfermo. Él copia lo que veía en su madre. Lo hace para manipular. El aire se congeló. Papá se levantó, golpeó la mesa con la palma abierta y dijo, «No vuelvas a hablar así de Laura. Ni de mi hija». Su voz no fue fuerte, pero fue como si el techo hubiera bajado de golpe 1 metro. El juez la miró fijo, con esa calma que te corta más que un grito. «Señora Catherine, quitarle a un menor su dispositivo de movilidad no es un acto de cuidado. Es un acto de violencia. Y esta corte no va a permitir que se repita». Katie se encogió en su silla. Por primera vez no vi desafío en su cara, sino miedo. Y ahí lo entendí, no necesitaba que ella sufriera. No necesitaba verla arruinada. Lo que necesitaba era que alguien con poder dijera en voz alta lo que yo sentía hacía meses. Que no era yo el problema. Que mi verdad valía. ¿Vos qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Te habrías callado para no lastimar a tu papá? ¿O habrías hablado igual? De verdad quiero leer lo que piensan, porque sé que más de uno pasó por una situación en la que alguien te hace creer que lo que vivís no es real. Y si todavía no estás suscrito, ahora es un buen momento para hacerlo. Así seguimos compartiendo estas historias que, aunque duelen, también nos recuerdan que no estamos solos. Pero ojo, que todavía falta lo peor. Porque cuando pensábamos que ya habíamos cerrado el capítulo, cuando creíamos que todo era firmar papeles y seguir adelante, Katie decidió dar un último manotazo de ahogado. No fue contra nosotros. Fue contra sus propios hijos. Un martes, en pleno abril, Gina me mandó un audio con la voz temblando. «Alex, mamá denunció a papá. Dice que me pega. Que me maltrata. Que quiere la custodia completa». Yo la escuché y sentí que el aire me quemaba los pulmones.
No porque creyera que Ray o su padre fueran capaces de eso, sino porque ya había visto de lo que Katie era capaz. Si había robado una silla de ruedas para probar un punto, ¿qué le impedía inventar un chat falso? ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. Ya le dimos mi teléfono a la policía, dijo Gina. Ellos van a revisar. Pero mamá me dijo que si no la apoyaba, iba a hacer que me quedara sola. Me quedé mudo. Yo sé lo que es que alguien te deje solo. Sé lo que duele. Esa noche, cenando con mi papá, se lo conté. Él frunció el ceño, se pasó la mano por el cabello y dijo, ella va a terminar lastimándose a sí misma. Pero no va a lastimarlos a ustedes. Lo dijo con una calma que parecía mentira. El tiempo pasó lento, como goteo de agua. Abril se transformó en mayo, mayo en junio. Cada semana había un nuevo mensaje, un nuevo rumor, una nueva versión torcida. Pero nosotros resistíamos como una casa con cimientos fuertes. Y entonces, en julio, llegó la noticia, la denuncia había sido desestimada. No solo eso, el juez había ordenado que Katie se internara en un centro de salud mental si quería evitar enfrentar cargos por falsificación de pruebas. Cuando Gina me contó, estábamos en la plaza del barrio, 1833, con un helado derritiéndose más rápido de lo que podíamos comerlo. La internaron, Alex dijo. La llevaron a un lugar con médicos, para que se trate. Si no acepta, va presa. Yo la miré. No supe qué decir. Me imaginé a Katie en una habitación blanca, sin plantas que acomodar, sin fotos que esconder. Por primera vez, no me dio rabia. Me dio tristeza. Porque entendí que lo que había hecho conmigo, con mi papá, con ellos, no era maldad pura, era también su manera torcida de pedir ayuda. Y acá es donde quiero detenerme con vos, que estás del otro lado, escuchando cada detalle. Porque esta historia no es solo mía ni de mi familia. Es de cualquiera que alguna vez tuvo a alguien que lo hizo sentir menos, que lo quiso convencer de que su dolor era mentira. Te pregunto, ¿alguna vez te dijeron que estabas exagerando cuando en realidad estabas luchando con todo lo que tenías? Sí, pone un me pasó en los comentarios. Puede parecer un detalle, pero esas palabras abren un espacio para otros que se sienten igual. Y si todavía no dejaste tu like, hacelo ahora, porque así este mensaje puede llegar a más personas que quizá lo necesiten. Los meses siguientes fueron como aprender a caminar de nuevo, pero no con las piernas, sino con la confianza. Yo ya no soñaba con pasillos interminables, o al menos no tan seguido. Empecé a soñar con cosas más raras, que estaba en un tren que nunca se detenía, que mi mamá me sonreía desde un asiento, que mi papá estaba de pie en el andén. Me despertaba con la sensación de que todo eso era una pista de algo. Tal vez, de que la vida siempre sigue corriendo aunque uno quiera frenar. Y así, poco a poco, el fuego se apagó. Katie ya no volvió a buscarnos. Sus padres se hicieron cargo de ella. Ray empezó a estudiar ingeniería en agosto. Gina entró a un curso de diseño gráfico y me llenaba el celular de logos extraños y dibujos digitales. Papá, como te dije, conoció a Paula. Yo, entre mis ruedas y mis cuadernos, empecé a sentir que podía reír de nuevo sin culpa. Pero la pregunta que me persigue no es qué pasó con ella. Es otra, ¿qué hago yo con lo que me dejó? Porque la silla volvió, pero no es la misma. Porque el silencio volvió, pero no suena igual. Y porque yo, con mis 14 años y un cuerpo que a veces me obedece y a veces no, sigo eligiendo entre dos caminos cada día, creer en mi verdad o dejar que la duda me carcoma. Cuando parecía que la tormenta se había disipado, la vida nos dio una tregua. Papá empezó a sonreír más seguido, aunque todavía se le escapaba ese brillo de melancolía en la mirada. Gina y Ray ya eran casi hermanos para mí, y cada vez que venían a casa sentía que la mesa estaba completa otra vez. Pero vos sabés cómo es esto. Cuando algo se rompe, aunque lo pegues con la mejor cinta del mundo, las grietas quedan. Y esas grietas, tarde o temprano, se vuelven visibles. El verano de 2024 llegó pesado, con ese calor que se te pega en la piel como si caminaras dentro de una sopa. Yo pasaba mucho tiempo en la galería, con un ventilador apuntándome a la cara, tratando de leer o de escribir. Ese verano fue también el primero que pasé sin la amenaza de escuchar los pasos de Katie recorriendo la casa.
Se había quedado definitivamente con sus padres después de la orden judicial. De vez en cuando intentaba mandar algún mensaje, pero papá los borraba sin abrirlos. Era su manera de decir ya está. Lo que nadie esperaba es que la ausencia de Katie trajera consigo un nuevo tipo de presencia, la de la duda. Yo empecé a cuestionarme todo. ¿Y si lo de la silla realmente fue un acto de locura, como decían sus hijos? ¿Y si de verdad ella pensaba que estaba ayudando? ¿Eso la excusaba? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de alguien cuando su mente se convierte en enemigo? Me repetía esas preguntas mientras hacía mis ejercicios de rehabilitación. A veces, con el tobillo firme, me ponía de pie frente al espejo, contaba los segundos que podía sostenerme sin apoyo. 5, 8, 12. Después me derrumbaba, sí, pero cada número era un triunfo. Rey me acompañaba a veces. Vos no tenés que demostrar nada, Alex me decía. Si podés caminar 3 pasos, bien. Si podés 10, mejor. Si no podés ninguno, también está bien. Lo que importa es que estás vivo, ¿entendés? Yo asentía, pero no sé si lo entendía del todo. Porque en algún rincón oscuro de mi cabeza todavía sonaba la voz de Katie. Esto es una actuación. El 15 de agosto, Gina cumplió 16 años. Hicimos una pequeña fiesta en casa. Vinieron algunos amigos de la escuela, vecinos, hasta el señor Mario, el portero de la cuadra, con su guitarra. En un momento, Gina me agarró de la mano y me arrastró a bailar. No puedo, le dije, señalando la silla. Podés sentarte y bailar con las manos, me respondió con una sonrisa enorme. Y ahí estábamos, los dos, yo girando la rueda de un lado a otro como si fueran maracas, ella saltando alrededor. Todos se rieron, pero por primera vez no sentí que se reían de mí, sino conmigo. Fue una de esas noches que uno guarda como una foto, aunque no haya cámara. Pero la paz duró poco. En septiembre, un sobrenuevo llegó a nombre de papá. Esta vez no era del juzgado, sino de una clínica privada. Katie había salido del centro de salud con una autorización de visitas supervisadas y, adivina, había pedido verme. Dice que necesita cerrar ciclos contigo, me dijo papá, con la voz entrecortada y firme. No quiero, respondí, y lo dije rápido, casi con miedo a que él me convenciera de lo contrario. No vas a hacerlo, me aseguró. No más. Yo pensé que ahí terminaba todo. Pero Katie no se rindió. En octubre, empezó a aparecer otra vez cerca de la escuela. No entraba, no gritaba, no hacía escándalo. Solo se quedaba parada en la vereda de enfrente, con una bolsa de supermercado en la mano, como si fuera casualidad. Me miraba, sonreía, y se iba. Una vez, el 19 de octubre a las 13:17, mientras Rey me empujaba hacia la salida, ella sacó de la bolsa un pañuelo que yo reconocí de inmediato. Era de mi madre. Lo había guardado, vaya a saber dónde, durante todos esos meses. Me lo mostró de lejos, como quien muestra un trofeo, y después lo volvió a guardar. Yo me quedé helado. No era solo la silla, tenía más cosas nuestras. Se lo conté a papá. No dijo nada. Solo apretó los dientes y me acarició la cabeza. Pero en la noche lo escuché en la cocina, hablando por teléfono con alguien. Dijo, si vuelve a aparecer, hago la denuncia. No más juegos. Y sin embargo, la tensión estaba de vuelta. Porque ya no era nuestra casa la que se sentía sitiada, era mi propia memoria. ¿Qué otras cosas tendría guardadas? ¿Cartas? ¿Fotos? ¿Objetos de mi madre que yo ni recordaba? Era como si hubiera querido reescribir la historia, arrancar las páginas y quedarse con los restos para usarlos en su teatro personal. En noviembre pasó lo más extraño de todo. Un día, después de clases, Gina me mostró un mensaje que le había llegado de un número desconocido. Era una foto de mí, en la plaza, riendo con ellos. Abajo, una frase, ¿ves cómo no necesita la silla? Me quedé helado. ¿De dónde sacó esta foto?, preguntó. Ni idea, dijo Gina. Pero lo mandó ayer. Alguien la sigue. Rey apretó el puño. Ya me tiene cansado. Esta vez no se lo vamos a dejar pasar. Y así fue como otra vez nos encontramos en la comisaría, denunciando,
mostrando el mensaje. El oficial que nos atendió suspiró. Miren, chicos, ya sabemos quién es. Ya está en un proceso. Esto solo la hunde más. Yo me quedé pensando en esa frase, la hunde más. Y por primera vez sentí algo parecido a compasión. Porque sí, había intentado hundirme a mí, pero al final era ella la que se estaba ahogando en su propio mar de delirios. Y acá me freno un segundo para preguntarte a vos, que estás escuchando todo esto conmigo, ¿qué pensás de alguien que usa el dolor ajeno como herramienta para llamar la atención? ¿Es alguien malo o alguien perdido? Me interesa mucho leer sus opiniones en los comentarios, porque este canal es un espacio donde tratamos de entender las sombras de la gente. Y si llegaste hasta acá, te invito a que te suscribas, porque estamos recién en la mitad de la historia y lo que viene es todavía más duro. Las cosas ya están tranquilas, me repetía mi papá a finales de noviembre, como si la calma pudiera decretarse con palabras. Pero yo sabía que no era así. El silencio de nuestra casa todavía cargaba con la sombra de Katie. Y aunque ella ya no vivía con nosotros, su presencia se sentía como un perfume que se quedó impregnado en las cortinas mucho después de que la persona se fuera. La Navidad se acercaba y, por primera vez en años, parecía que íbamos a celebrar sin miedo a que alguien entrara a la sala a decirnos qué foto debíamos quitar o qué recuerdo de mi mamá había que enterrar. Papá decidió sacar del altillo las cajas que Katie había guardado a la fuerza. Ahí estaban los manteles de flores que mi madre había bordado en el verano del 2013, las tazas con manchitas de café que parecían eternas, y hasta un cuaderno con recetas escritas a mano. Me temblaron las manos cuando toqué esas hojas, como si fueran papel sagrado. «Esto nunca debió salir de acá», dijo papá, con la voz rota. Le respondí, «Nunca más alguien va a decidir por nosotros qué recuerdos se quedan y cuáles no». Y lo abracé. No solo porque lo necesitaba, sino porque entendí que abrazar también es decir, sobrevivimos. Pero claro, cuando la vida parece empezar a acomodarse, siempre hay una última emboscada. Como en esas películas donde el villano ya está vencido y de pronto se levanta con un cuchillo escondido. Fue el 5 de enero de 2024, víspera de Reyes. Yo estaba en la pieza, escribiendo en mi libreta, cuando escuché el celular de Gina sonar. Estábamos los tres, ella, Rey y yo, tirados en el suelo con unas cartas de uno. Gina atendió y se puso blanca. ¿Quién era?, pregunté. Mamá, dijo ella, casi sin voz. Rey se le arrebató el teléfono de la mano, escuchó y empezó a gritar. Yo no entendía nada hasta que él cortó, respirando fuerte. Dice que va a venir a vernos sí o sí, que no le importa la restricción. Ahí sentí el mismo frío que aquella noche de marzo, como si alguien hubiera vuelto a sacar la silla del lugar, pero esta vez no era el objeto, era la paz lo que desaparecía. A las 22:10, cuando ya estábamos por acostarnos, golpearon la puerta. Esta vez no fue un golpe, fue una embestida. Los vidrios vibraron. El portero gritaba desde afuera, «Ya llamé a la policía». Katie estaba ahí, llorando, gritando, diciendo que no se iba a mover. Papá salió al pasillo con el teléfono en la mano. «No abras», le dije. «Por favor, no abras». «No voy a abrir», me respondió, pero sus pasos pesaban como plomo. Desde la ventana vi a Katie, despeinada, con el pañuelo de mi madre en la mano, agitando como bandera blanca y al mismo tiempo como amenaza. «Daniel, no me podés hacer esto. Vos sabés que me necesitas. Todo esto es por ella, por tu hija que no te deja vivir en paz». Sentí que cada palabra era un golpe directo a mi pecho. Quise gritarle, pero mi voz se quebró. Fue Rey el que abrió la ventana y le contestó, «Mamá, basta. No es ella, sos vos. Siempre fuiste vos». Katie se quedó helada. No esperaba eso de él. Lo miró como si la hubiera traicionado con el peor enemigo. «Vos también me vas a dar la espalda», dijo, y de repente vi algo que nunca había visto en ella. No era furia, era vacío. Las sirenas llegaron a las 22:25. 2 patrulleros. La policía se bajó, habló con ella, la subieron al auto con cuidado. Yo estaba temblando. Papá me agarró de la mano, fuerte, como aquel día en el juzgado. «Ya está», dijo. Pero yo sabía que nada está nunca del todo ya está. Pasaron las semanas.
El 12 de febrero de 2024, papá recibió la confirmación oficial. El divorcio estaba cerrado, sin marcha atrás. Katie no podía acercarse ni a mí ni a mis hermanastros. Sus padres se harían cargo de ella en adelante. Papá se quedó sentado con el sobre abierto sobre la mesa. Se quedó mirándolo como si fuera un mapa hacia ninguna parte. ¿Estás bien?, le pregunté. Me miró y sonrió. Estoy libre, dijo. Eso ya es mucho. Y sí, era mucho. La vida empezó a armarse de nuevo. Yo seguí con la escuela, con las terapias. Descubrí que podía escribir no solo mis pensamientos, sino historias. Empecé a narrarlas en voz alta, primero para mí mismo, después para Rey y Gina, hasta que un día papá me dijo, ¿por qué no las compartís? Tal vez alguien necesite escucharlas. Y ahí empezó este canal. Cada vez que prendo la cámara, siento que vuelvo a caminar. Que, aunque mis piernas no respondan como quiero, mi voz sí lo hace. Y que eso, de alguna manera, también es andar. Ahora quiero preguntarte algo, y de verdad necesito que me contestes. ¿Vos también tenés algo que te hayan querido arrebatar? Puede ser un objeto, un recuerdo, un sueño. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Luchaste o dejaste que se lo llevaran? Déjalo en los comentarios, porque capaz tu experiencia le sirve a alguien más que esté pasando por lo mismo. Y de paso, si te está gustando esta historia, deja tu like, que así me ayudas a que más gente pueda sumarse a esta comunidad. El tiempo pasó, y aunque parecía que todo se había calmado, un nuevo giro estaba por llegar. Un giro que me haría enfrentar la decisión más difícil de mi vida. Seguir odiando a Katie hasta el último día, o atreverme a mirarla de frente y entender que, quizás, la justicia también puede tener un rostro de compasión. Porque, meses después de su internación, recibí una carta. Era de ella. Un sobre blanco, sin remitente, con mi nombre escrito a mano. La caligrafía era la misma con la que había firmado como Catherine en la boda. Dudé en abrirla. La miré durante horas, como si ese pedazo de papel pudiera explotar en mis manos. Finalmente, lo hice. Adentro había dos cosas, una carta escrita en varias hojas, y el pañuelo de mi madre, doblado con una prolijidad casi quirúrgica. La carta empezaba así: Alex, si estás leyendo esto, es porque acepté lo que el juez me pidió. No sé si algún día me vas a perdonar, y tampoco sé si lo merezco. Solo sé que necesito escribirte, porque el silencio me está matando más que cualquier clínica. Leí esas palabras una y otra vez. Había algo nuevo ahí. No era el tono altivo con el que me había dicho que yo fingía. No era la voz de mando. Era otra cosa, una especie de confesión escrita desde un lugar de derrota. Contaba que había mentido sobre su diagnóstico, que había inventado cosas para que la vieran como alguien que necesitaba cuidado, porque siempre había sentido que sin eso nadie la iba a querer. Que cuando conoció a mi papá, sintió que por fin había encontrado a alguien que la miraba con ternura, y que yo, con mi silla, le recordaba a todas las veces que ella no había recibido compasión. Cuando te vi en esa silla, sentí que estabas tomando el lugar que me correspondía. Fue egoísta, fue cruel. Pensé que si lograba que caminaras, iba a demostrarle a tu padre que yo era necesaria, que yo era la fuerte. Me equivoqué. Y en ese error los destruí a todos, y me destruí a mí misma. Doblé la carta. La guardé en la caja donde teníamos las cosas de mi mamá. No se la mostré a papá. No porque quisiera proteger a Katie, sino porque quería protegerlo a él. ¿Para qué abrir una herida que recién empezaba a cerrar? Esa noche no dormí. Me quedé pensando en la diferencia entre justicia y venganza. La justicia ya había llegado, la corte había hablado, las pruebas habían mostrado quién era quién. La venganza, en cambio, seguía latiendo en algún rincón de mí, susurrándome que con esa carta en la mano podía destruirla del todo, que podía mostrársela a sus hijos y hundirla. Pero me quedé quieto. Pensé en Gina, en Rey, en mi papá. Pensé en mi mamá. Ella siempre decía, el dolor no se niega, se sostiene. Y si podés, se comparte. Quizá eso es lo que estoy haciendo acá, con vos que estás del otro lado de la pantalla. A veces me pregunto si soy el malo de esta historia. Porque, al fin y al cabo, fui yo quien le contó a papá lo que había pasado con la silla.
Fui yo quien, con mis lágrimas y mis palabras, terminó empujando a Katie fuera de la casa. Pero después recuerdo la frase del juez: quitarle a alguien su herramienta de autonomía no es ayuda, es control. Y pienso, no, no soy el malo. El malo fue el silencio en el que vivimos tantos meses, el miedo que nos tragaba. Y eso, al menos, ya no está. Hoy, con 15 años, sigo usando la silla en mis crisis. Hay días en que camino más, días en que no puedo ni pararme. Pero aprendí que mi verdad no depende de que alguien la crea o no. Depende de que yo la sostenga. Y cada vez que alguien en los comentarios me dice yo también pasé por algo así, siento que esas palabras de mi mamá se hacen carne. Que el dolor compartido pesa menos. Y quiero cerrar con vos, porque si llegaste hasta acá es porque esta historia te tocó de alguna manera. Así que te lo digo desde lo más profundo, no te calles cuando alguien te quite tu verdad. No dejes que te hagan sentir menos. No permitas que te digan que tu dolor no existe. La justicia puede ser lenta, pero llega. Y cuando llega, te devuelve un pedazo de la voz que creías perdida. Si esta historia te hizo sentir algo, bronca, tristeza, alivio, lo que sea, déjame tu like, tu comentario y suscríbete al canal. No es solo para que crezca, es para que sigamos armando esta comunidad donde nadie te dice que estás inventando lo que duele. Donde tu voz, la mía, la de Gina, la de Rey, la de cualquiera que haya pasado por un pasillo interminable, encuentre un eco. Porque a veces ese eco, ese simple te creo, es la diferencia entre seguir de pie o quedarse en el suelo.